Bueno, estamos de vuelta y les voy a responder esta historia que les estaba diciendo, porque esta sección se va a llamar así. Lo único peor que una mala política es dos malas políticas. Porque esta gente montaron este grupo de los partidarios del Memorandum Majory, de la ley Helms-Burton, de todo eso. Esta gente montaron Radio Martí, han montado todo un entramado ahí con el objetivo de hacer sus propias políticas y que es una política tan mala o doblemente mala como la que ya Estados Unidos había montado en su respuesta inadecuada a la revolución cubana del 1 de enero de 1959 y a lo que venía de antes, que era el compromiso con una dictadura de Batista que nunca debió haberse apoyado. Para que quede claro por dónde venimos ahí. Déjeme saludar a mi amigo Luis Manuel de Lima, que dice, ¿dónde están las fuerzas democráticas y libertarias que le llamaron traidor y comunista a Obama? Así mismo, o sea, al único presidente que hizo en este periodo, después de Carter, lo apropiado hacia Cuba, que fue, mira, vamos a negociar del tipo vamos a resolver el problema de donde Estados Unidos está violando la ley internacional. Vamos a empezar a levantar las políticas de guerra económica. Y a la vez fue a Cuba y dio un discurso en el Teatro de La Habana que hasta el propio Carlos Alberto Montaner, con el cual yo tampoco tengo simpatía, ni mucho menos, incluso debatí con él y él quedó muy mal porque lo que cayó fue en los ataques personales, no atendió donde descansaba la polémica, que yo decía, ¿cómo es posible que una oposición que se define democrática esté apoyando un golpe de Estado en Honduras? Él no atendió eso, empezó a decir que le habían contado, que si yo, que era primo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que si yo estudié en el IRRI, y que entonces como estudié en el IRRI, era un agente clavado en los Estados Unidos por parte del régimen cubano. Mira, yo había dicho, vamos a suponer que todo eso fuera verdad, que no lo es. Bueno, yo sí soy primo de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, que en paz descanse. Pero ni vine clavado aquí, y además en 7 años había estado ya en Cuba separado de todo, y aparte de eso, dentro del propio gobierno cubano ya me habían castigado por tener posiciones políticas. Entonces él llegó y metió aquello allí, y no fue capaz de articular una defensa a la posición que tenía, porque le casé la pelea. Yo dije, si está de acuerdo en apoyar un golpe de Estado, se está separando de sus credenciales democráticas. Si reniega de lo que ha escrito, se lo van a comer los macartistas en Miami. ¿Y quién va a salir ganando? Los que hemos sido atacados por los macartistas. Al final, él optó por llevarse bien con sus amigos más que por llevarse bien con la verdad. Y entonces, yo creo que esto es importante porque toda esa gente, a partir de esa dinámica, la arremetieron con el presidente Obama. Vamos a recordar que Babalu Bloch, que era recomendado por la USAID, fíjate, Babalu Bloch, que era recomendado por la USAID para las personas que iban a ir a Cuba, entre ellos el contratista Alan Gross, llegó una vez que el tiempo pasó, no lo hacía en el momento que seguro que estaba recibiendo la platica por aparecer como una de las fuerzas del tema cubano y todo eso, pero ese Babalu Bloch llegó a referirse a Barack Obama como un dictador al estilo de Stalin, Mao y Fidel Castro. De esa manera hablaron ellos sobre Barack Obama. Y ahora lo estamos viendo en la reconstrucción de una narrativa en la cual están diciendo tirios y troyanos motivados por el cierre, a todos los que le ha perjudicado el cierre, están diciendo que el gobierno cubano ha logrado esto con Trump, que Trump ha cedido con el gobierno cubano, cuando hay otra alternativa, otra visión que es mucho más clara. Trump no quiere ese mal gasto de dinero, punto. No hay que complicar esto de que el gobierno cubano, es que que Trump le ha cedido algo al gobierno cubano. Esta misma gente han construido todas esas analogías de que Trump es un nuevo Chávez, que Trump es un nuevo Fidel Castro. No, mira, chicos, yo tengo muchas cosas por las cuales discrepo con Trump, pero a mí me parece que todas esas metáforas, de nuevo, todas esas analogías sin análisis, no ignoran lo que es los Estados Unidos,
lo que estructuralmente puede producir los Estados Unidos, y no es una figura como Fidel Castro, no es una figura como Hugo Chávez. Eso es un cuento. Pero vamos a ver lo que hizo Radio Martí para ir cerrando este círculo. Yo a cada rato me meto y converso. Mira, muy gusto que esté alguien conectado desde Caracas, Venezuela. Hola, desde Caracas, Venezuela, aquí todo tranquilo, muy preocupado por nuestros más de 200 compatriotas secuestrados en El Salvador solo por ser venezolanos y tener tatuajes. Vamos a mencionar eso ahora cuando hablemos de los deportados latinoamericanos. Bueno, ¿qué hizo Radio y Televisión Martí que indica que tenían su propia política? Miren, el gobierno norteamericano jamás ha dicho que está en contra de las gestiones de la Iglesia Católica cubana. Nunca. El gobierno norteamericano, por principio, el Departamento de Estado, respeta las posiciones que adopta la Iglesia Católica cubana, las posiciones del Vaticano. Era muy difícil cuando la propia visita del presidente Obama a Cuba, usted se da cuenta que la Voz de las Américas inmediatamente sincronizó con la política de Estados Unidos. Es una visita positiva, trabajan para el gobierno norteamericano, es la línea oficial del gobierno y por ahí. Radio Martí se dedicó en gran medida a canalizar las dudas, las reservas, la bronca del sector en Miami que estaba contrario a la visita. No, eso lo tienen que pagar ustedes. Esa no es la política del gobierno. Ustedes quieren promover un debate en torno a la visita, entonces tienen que llamar a mucha gente que está a favor de la visita, que está a favor de la línea de Obama, a que discuta con los otros. Fíjate, yo no te estoy diciendo que le cierres la boca a ese sector. No. Tú tienes que promover una cultura democrática. Tú no estás allí de servidor de los que quieren una salida a la caída del gobierno cubano, a la hecatombe, ni nada de eso. No, esa no es la política que tenía incluso la administración. No es ni siquiera la política que la ley Helm-Burton puede proclamar, porque ellos dicen que está por una transición pacífica y gradual a la pacífica. Lo de gradual salió en el discurso. Al punto que Otto Reich y Keyson, James Keyson y Roger Noriega, dijeron, bueno, debe ser una transición pacífica, pero para que haya transición hay que empujar duro y crear cierta inestabilidad de caos. Entonces no hay que crear ninguna inestabilidad ni ningún caos. Hay un camino, que es un camino, como Wayne Smith dijo, el mejor escenario de salida cubana es a la española. Busca un pacto como el pacto de la Moncloa, que haya negociación, diálogo, áreas en las cuales todos los cubanos pueden estar de acuerdo, porque todos los cubanos pueden estar de acuerdo que sería bueno una Cuba desarrollada, una Cuba abierta al mercado, una Cuba con bienestar y con cierta equidad en la repartición de los recursos, una Cuba soberana, una Cuba independiente. Bueno, eso estaba ahí, eso siempre es posible. Y entonces, miren, esto es el tipo de posiciones que esta gente tenía, y esto es de la BBC, pero a esto le dio mucha más matraca y mucha más fuerza a Radio Martí que a las propias posiciones que tenía la administración. Como parte de su oposición a lo que ocurrió el 17 de diciembre de 2014, hubo en el periodo anterior y en el periodo posterior sustantivos ataques a la alta jerarquía católica de Cuba, particularmente al cardenal Ortega. Yo cuando fui al Departamento de Estado, que fui consultante y también fui varias veces ahí a reuniones, nunca nadie me dijo que Estados Unidos tenía nada en contra del cardenal Ortega. Y entonces incluso hubo ocasiones que informalmente conversé con personas y dije, pero de Radio Martí salen ataques a las posiciones del cardenal Ortega y dicen que él está obligando a la gente a irse. El cardenal no puede obligar a nadie a irse de Cuba y todo eso. Y la respuesta fue, sabemos que Miami tiene su propia lógica a su tiempo. A su tiempo no. A su tiempo no.
hay una política del gobierno, la radio pertenece al gobierno, que entre por la política del gobierno, sino que no haya emisora. Incluso yo saldría, ve, mira ahí, y entonces, eso de ser intercesor en el deshielo entre Cuba y Estados Unidos, se lo sacaban en contra, cuando no era una posición de nadie en Estados Unidos abiertamente condenar, atacar al cardenal Ortega, pero ahí sí, porque a ese sector el cardenal Ortega le era una piedra en el zapato, porque quería otra cosa, como llegó a decir una vez, con la soberanía no se juega. Él quería una Cuba más democrática, o como me dijo a mí Carlos Manuel de Céspedes, promover un nacionalismo no comunista. ¿Qué problema puede tener Estados Unidos con eso? Ah, sí, pueden haber conflictos, pero no solo que él no pasaba allá por Miami, porque en el aeropuerto de Miami le hicieron humillaciones, y que nadie se ocupó, cuando él lo dijo, el Radio Martí no se ocupó, hoy vamos a pedir una investigación por la humillación que le pusieron. No, 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 esos son los nuestros, esos son los que hacen las cosas mal, los que violan reglas protocolares, los que violan derechos humanos cuando hay un aniversario de la muerte de Carlos Muñiz Varela, ellos no decían nada de eso. Cuando se revelaron los documentos de la operación Norwood, que hablaba de hundir en pleno estrecho de la Florida a un grupo falso o real de refugiados cubanos para justificar una invasión a Cuba, ellos no tuvieron nada que comentar sobre eso. Como no tienen nada que comentar ahora con las revelaciones que fueron saliendo en la primera administración Trump y en esta, sobre actos que el gobierno cubano no ha divulgado mucho. Yo no sé por qué, ya es un asunto del gobierno cubano. Pero hubo muchas cosas que tuvieron que ver con el gobierno norteamericano haciendo cosas fuera del derecho internacional. Y en el tema de Cuba, que el gobierno cubano no las reveló o no le dio primera plana, que Radio Martí debería haberlas tratado. Todo el que estaba opuesto, mira, esta gente nunca han estado ni promoviendo, Radio Martí nunca promovió un ambiente de pacto, un ambiente en el cual los cubanos vieran las cosas que tenían en común, las cosas en las que pueden pactar y las cosas en las que tienen que negociar formas de discutir sus propias diferencias. Y eso lo tienen que hacer aquí también. O sea, dar el ejemplo en la provincia 16. No dicen que en Miami hay más cubanos que en Santiago de Cuba. Bueno, entonces vamos a hacer la provincia modelo. Tú eres comunista y quieres salir y poner un cartelón arriba de un restaurante en Miami. Mira, eso es lo más normal del mundo. Y ya pasaste, viste el cartel y a ti te importa un bledo ese cartel. En Estados Unidos se ha visto como incorrecto la idea, por ejemplo, de que en una época pasada ocurrió de que la membresía del Partido Comunista era un problema. No. Tú eres miembro del Partido Comunista, es un problema tuyo, es un problema mío. Yo me baso en las enmiendas, la protección de las enmiendas, de las 10 primeras enmiendas de la Constitución norteamericana y las que vienen detrás. Mi condición norteamericana empieza por la fidelidad a la Constitución, no a la posición anticomunista de Guerra Fría, ni mucho menos. En la medida en que la posición anticomunista de Guerra Fría coincida con los valores constitucionales, con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos, en ese sentido, está muy bien, voy y cierro filas contigo. Pero en la medida en que tú asesinas a alguien como Luciano Negrín con un tiro por la espalda porque querés dialogar con el gobierno cubano, no, tú eres el que está mal, tú eres el que está actuando fuera de la ley norteamericana. En la medida en que pones una bomba a Orlando Letelier en Washington, en el Sheridan Circle, tú eres carne de cárcel. A mí no me importa la fidelidad y el cariño que tenga por la lucha anticastrista. Tú no puedes poner una bomba aquí en el medio de la capital norteamericana. ¿Y qué es lo que te toca? Dejarte a tu suerte y exigir que la ley norteamericana se cumpla. Aquí no se le puede dar un tiro a nadie, porque eso es parte también de la defensa de la segunda enmienda. Tú tienes el derecho a usar armas para defenderte, pero no para andar por ahí haciendo la agenda política en Estados Unidos se decide por el voto. Tú vas y haces lobby en el Congreso. Tú no vas y le pones una bomba debajo de un carro
que cuando sale a manejar llega al Sheridan Circle de Washington y bim bam a volar, trabajando además para un gobierno extranjero como era la dictadura de Pinochet. Punto. Ah, no, pero nosotros no inventamos eso. Eso la CIA nos entrenó. Éramos parte del gobierno norteamericano. Ah, estuvo mal. Estuvo mal. Nunca. Pero además eres tan mal agradecido que después que te dieron todo ese dinero y después que te apoyaron, ahora vienes y en lugar de asumir tú y decir, caramba, me ayudaron a mí, yo me voy a sacrificar y que esto se joda todo. Estados Unidos es más importante. Yo no voy a hablar más de Estados Unidos. Yo me la voy a tragar solo. No. Empieza a decir, no, yo estoy haciendo esto aquí cuando nadie te lo mandó, porque a nadie a lo que fue Pinochet que mandó a poner la bomba a Orlando Letelier, y entonces tú no te la tragas solo, tú entonces empiezas a embarrar, porque eso es lo que esa gente ha hecho. Y ahora viene con Radio Martí y ahora es el llantén, la lloradera de que oye, que aquello que se jodió era una cosa, un vehículo extraordinario. ¿Vehículo extraordinario de qué? ¿De qué? Mira, te voy a decir otras cositas que hicieron para irla contando. Mira, estuvo envuelto en un escándalo de ataque antisemita, porque ustedes le quisieron ir arriba a George Soros, porque George Soros le daba apoyo a instituciones que estaban contra el bloqueo. Y entonces ustedes, como tenían toda la tubería del gobierno americano, le molestaba. Parece que hay problema con el internet, no sé qué es lo que está pasando. Pues se me está trabando a mí la imagen. No sé si a ustedes se les está trabando. Si hay algo que ustedes no pueden escuchar, me lo dicen. Y entonces, esta gente formaron la cosa de que atacaron a ellos solos. Y como ellos están acostumbrados a cuando alguien no hace lo que a ellos le conviene, lo que le conviene a ese grupo, ya no es la política norteamericana, es la política de ese grupo. Cuando eso ocurre, esta gente le meten caña y atacan a lo que sea sin recato alguno. Y le fueron arriba a George Soros. Y hubo una denuncia de antisemitismo. La Liga Antidifamación Judía se motivó en ese sentido y motivó la expulsión, la separación de su trabajo de varias personas. TV Martí suspende a más empleados por el controversial reporte sobre George Soros. Y se denunció. Mira, eso fue lo que ustedes hicieron. Si vas a hacer el balance de la historia, háblame de eso. ¿Sí? Háblame de la falta de cultura democrática que han promovido, la falta de traer, de hacer un periodismo objetivo, la violación de la soberanía del espacio radioelectrónico cubano. No hay ningún derecho a meterle un canal dirigido al espacio de otro país sin su consentimiento, porque hay convenios internacionales al respecto. La Voz de las Américas es otra cosa. Radio Martí era diferente. El ultraje de ponerle el nombre de José Martí a una emisora sin tomarse en serio, porque todo lo que tenga el nombre de José Martí tiene que ser 100% ética martiana. Fíjate, no 15%, no 20%, no 50%, no 60%, no 70%, no 80%, no 95%, no 99.9%, 100% ética martiana. Y entonces ustedes no dedicaron nada ahí esencialmente a estudiar en su complejidad y su coherencia el pensamiento del apóstol de Cuba. Entonces, ¿qué hicieron? Montaron en una política que no tiene nada que ver con la obra martiana y cogieron el nombre de Martí para ver qué podían hacer con eso. Incluso nunca llegaron a cubrir el periodo entre 1902 y 1959 como negación de la obra martiana, porque tuvo muchas cosas positivas ese periodo de la República. Yo no la llamo la pseudo república, la República, pero innumerables reverdeceres, despertares martianos, como el de los años 20, con Roa, Mañach, Lizazo, puedo poner 1000 nombres ahí, están a partir de la idea de que la República no ha realizado el sueño martiano, el paradigma de Martí, que era una Cuba independiente, soberana, democrática, una república social, no un proyecto de derecha. No les queda bien, no era un proyecto de derecha. Se debieron haber puesto otro nombre, la radio o televisión Eliseo Guiberga, por ejemplo. Pero es un ultraje lo que hicieron.
Y te voy a seguir diciendo cosas más. Te dije eso, mira, el ultraje del nombre, el ultraje a la soberanía, lo que te dije de que no hay una cultura democrática, las distancias con la propia política norteamericana, el uso de antisemitismo contra un financiero judío porque no le estaba dando el dinero a ustedes. Pero te voy a llevar al colmo de los colmos. Estados Unidos no ha tenido nunca ninguna política hacia Cataluña. Nunca. Estados Unidos no se mete en los asuntos de si Cataluña debe ser independiente o Cataluña debe ser una parte de España. Y ustedes metieron un artículo de Carlos Alberto Montaner que no tenía nada que ver con Cuba y que Carlos Alberto Montaner dijo que era como un homenaje a sus tías que eran simpatizantes de la independencia de Cataluña en apoyo a la rebelión de Puigdemont. Y el gobierno español, porque me consta, porque tengo amigos en el gobierno español, no este de ahora, estoy hablando del gobierno de Rajoy. El gobierno de Rajoy le puso una protestica al gobierno americano diciendo, ¿y qué hace en una radio del gobierno norteamericano sacando un artículo para defender la independencia de Cataluña? Porque por homenaje que quiera hacer Carlos Alberto Montaner a sus tías, que a lo mejor si vivieran en ese momento hubiesen sido simpatizantes de Puigdemont, ellos son una entidad del gobierno norteamericano. Y si el gobierno norteamericano no tiene una política hacia Cataluña, las tías de Carlos Alberto Montaner y sus preferencias y la idea de que a lo mejor la derecha catalana un día les puede hacer el guiñito a ustedes, importa un bledo. Se tienen que ajustar a la regla. Eso hay que mencionarlo. Porque ha habido gente que los ha estado, mira, y a mí no se me va una. He dedicado tiempo y he sacrificado otras cosas de mi vida, porque como tengo la política y quiero ver un día una reconciliación entre Cuba y los Estados Unidos y un tránsito gradual, pacífico, patriótico, independiente, soberano, a una democracia liberal en Cuba, con un Estado liberal, democrático y de bienestar general al estilo socialdemócrata, tengo que estar pendiente de ustedes. Y entonces, por la simpatía ya con la derecha catalana nos han metido aquí y se metieron a hacer esas cosas. Era un cañón suelto. Hicieron bien en cerrarlo. Y como dije en el anterior, porque yo sé que ahora Jorge de Gama viene y corte lo que le conviene y dice hasta mentira, porque ha dicho la mentira de que yo apoyaba que la agresión rusa o que apoyaba que acosaran a Zelensky en el despacho Oval. De eso puedo hablar también, que pienso hablarlo. Pero te voy a decir aquí, me parece que por las razones que fuera, está muy bien. Gracias Trump, gracias Musk por cerrar una botadera de dinero. Yo soy ciudadano norteamericano y les agradezco que ni un centavo más de mis impuestos vaya a Radio Televisión Martí. Y las razones que ustedes dan, yo no las entiendo todavía muy bien, pero si es ahorrar dinero del contribuyente, yo creo que las personas que manejan, que trabajan, que dan clases, que tienen una pega, porque el anticomunismo no es una pega, no es un trabajo, que además que no producen ningún resultado, hay que cortar ese dinero y punto. Y ahí es donde va. Así que no veo la razón para esta narrativa, la narrativa de la lloradera, de que Cuba nuevamente ha sido traicionada. ¿Traicionada de qué? Nuevamente de qué? Y volver a que fuimos traicionados cuando Kennedy no traicionó a nadie. Ustedes eran los encargados de, si de verdad ustedes creían que el anticomunismo y la salida no era lo que sugirió Arthur Schlesinger le dijo a Kennedy, mire, no mandes invasión, eso es un desastre. Eso le puede hacer daño a su alianza para el progreso, que sí es una buena política. Pida que Cuba a la larga celebre elecciones libres y multipartidistas. Si hay una agenda castrista que afecta a los intereses de la alta burguesía, de la cúpula cubana, bueno, ellos son responsables de que haya ocurrido una revolución, que vivan con ella. Si hay algunos intereses norteamericanos afectados, vamos a pedir que nos den las compensaciones a nosotros, a los norteamericanos. Los problemas de los cubanos los tienen que resolver ellos.
pida elecciones libres, competitivas y multipartidistas. Es cierto que Castro es muy popular hoy y las puede ganar. Es cierto que puede ganar otras elecciones dentro de 5 años. Pero a la larga, en ese proceso va a haber un momento que ese sector se va a desgastar y va a empezar a perder elecciones. Y todo esto dentro, mire, dentro de la noción de la ley internacional. Ese era el camino. Y Kennedy se desvió de ese camino para mandar la invasión. Y no los traicionó a ustedes ni nada cuando no mandó los aviones. Ustedes eran los únicos que tenían que tener responsabilidad en eso. Yo no tengo nada que ver. Yo me opongo, no, el Partido Comunista no es mi partido. Pero yo no tengo nada que ver, ni me siento heredero de esa invasión, como no me siento heredero de los que mataron maestros en el Escambray. Punto. Eso es anticomunismo, eso no es una previsión democrática. ¿Y quién tenía que haberse pagado la lucha en el Escambray? Ustedes. No había que tirarles nada, ni armamento, ni nada de eso. Se tenía que haberlo buscado ustedes. Ir al Flagler Theater y ahí hablar y decir, mira, nosotros estamos por respaldar a Osvaldo Ramírez. Arriba, el que quiera poner dinero, que lo ponga ahí. Oye, no, que no tengo dinero porque acabo de llegar de Cuba y tengo que trabajar. Ah, bueno, no puedes tener dinero, no puedes tener tanta gente alzada y no las alza. Y se acabó. Pero ahora son tan malagradecidos que entonces ahora vuelven a reconectar con que Trump los traiciona y que Trump es parte de una tradición de que los cubanos estamos solos, los latinoamericanos nos traicionan, Kennedy nos traicionó, Johnson traicionó, el pacto Kennedy-Crucho, y entonces por ahí para allá, más y más de los inventos. Entonces, por ahí no hay camino ni para bien ni para mal en tanto a los Estados Unidos, ni mucho menos. Entonces, ya yo creo que ahí les hemos dado suficientes elementos, suficiente información que les dice bien clarito que aquí no hay que lamentar nada con relación a Radio Martí. Aquí no hay que, de hecho, lo que está pasando incorrectamente es que a alguna de esta gente le están restableciendo el fondo para volver a seguir viviendo del robo al contribuyente norteamericano. Hay una historia, ya que no es Radio Martí, TV Martí. Por cierto, es cierto lo que dijo Carrie Lake, la de Arizona, que es la que está a cargo de esto. Ahí en todo eso, como hay tanto oportunismo allí, que lo que hay que venir y repetir el mantra, eso ha sido un nido de infiltrados de... esto ha sido un nido, ahora te voy a abrir para que suba, Felipe. Eso ha sido un nido para cualquiera que venga y se infiltre ahí. Ahí ha habido no sé cuántos infiltrados en Radio Martí por parte del gobierno cubano. Es cierto, porque cuando se erige un mecanismo entre tanto oportunismo, fíjense cómo Mario Pentón nunca le pregunta a nadie si tiene una opinión sobre el peso del bloqueo en los problemas de Cuba. Él la cogió un tiempo con invitado a Mauricio de Miranda, que aquí tuvimos una discrepancia, estamos esperando un debate que vamos a tener con él, que decían que yo no iba a tener valor. Bueno, ya yo he dicho que estoy dispuesto, ya le he dicho hasta fechas y todo eso, estoy esperando. Pero yo me pregunto, porque ahora dice Mauricio que él también está en contra y que ha estado siempre y que no sé cuántas veces fue cuando Mario Pentón, que invita tanto a Mauricio, le pregunta sobre el peso que tiene el bloqueo. No es para que diga como yo, que yo digo que es fundamental. No es para que diga como Fulton Armstrong, el analista que más tiempo analizó Cuba por la CIA. No, no. No, que diga lo que él dice. Según dice Mauricio, es importante, pero no es lo más importante. Pero por lo menos que lo diga ahí. Entonces nunca se atreve a preguntarle de eso a nadie. Nunca. Vamos a dedicarle 60 minutos y vamos a dedicarle 10 minutos o 15 al peso del bloqueo. ¿Por qué? Porque no se está buscando la objetividad. No se está buscando entender un problema complejo en su complejidad. Se está buscando hacer agitación y propaganda, ni siquiera para el gobierno norteamericano. Se está buscando hacer agitación y propaganda para el sector de extrema derecha anticomunista, de guerra fría, no democrático, no comprometido ni con la soberanía de Cuba, ni con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exactamente, Amandito, exactamente. Eres el presidente de los Estados Unidos, como Kennedy era el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué Kennedy tenía que sacrificar
a la invasión de Girón o a la operación Mangosta, tendría que sacrificar Kennedy en los intereses estratégicos de los Estados Unidos. ¿Por qué tendría que jugarse una guerra nuclear ordenando un bombardeo a Cuba, donde iban a morir miles, y si no millones de personas, y cargar con el peso de un Pearl Harbor al revés? Así está, Carrie Lake lo dijo, así mismo. Dijo, esto está podrido y hay que cerrarlo. Se refirió más allá de eso. Yo creo que se equivoca con la voz de las Américas. La voz de las Américas es un instrumento legítimo de los Estados Unidos. Ha sido probado por académicos, bien probado. Este libro que lo acabo de leer, miren, Marta Bell, se los voy a repetir, Through Screen Darkly, con crítica, porque ahí se permite hacer críticas a las posiciones norteamericanas también. Y a través de Radio Europa Libre, Radio Asia, después que se logró sacar del control del China Lobby, porque había una época que la gente de Taiwán estaban ahí y tenían un cogollo armado parecido al que montaron los cubanos. Pero en la medida en que llegó Nixon y sacó aquello de donde estaba, que era contrario a los intereses nacionales norteamericanos, como ha sido contrario a los intereses. Te voy a subir ahora, Felipe, un minutico. Y que logró eso. Era lo mismo con el tema de Cuba. Es un grupo que secuestra la política de Estados Unidos. Y no, mira, si tú eres cubano, compórtate en relación con integridad y tienes que ser leal al país de donde tú te estás ubicando. Yo como cubano hago acciones y hago porque la soberanía de Cuba se respete, porque Cuba sea un país democrático. Como norteamericano, yo hago porque Estados Unidos actúe en función de sus propios intereses y que sea un país democrático. O sea, Kennedy no traicionó y Trump no está traicionando a nadie tampoco. Ni Nixon traicionó a nadie, ni Carter es un traidor. Entonces, esa es la historia que hay. Voy a subir un momentico a Felipe